En mi angustia yo clamé a ti. No te veo, pero te puedo sentir. Tú estás aquí. Te puedo sentir. Un tiempo con Dios para meditar todo el día. ¿En cuál proceso estás? Y leemos en el libro de Génesis, capítulo 7, versículo 18. Y dice en la palabra de Dios: y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Por eso, ¿en cuál proceso estás? Y enseñando acerca del arca, acerca de el proceso que Dios nos enseña en su palabra a través de Noé, su familia, la salvación, el proceso de lo que él debía hacer para poder alcanzar esta salvación, es algo que nos enseña a nosotros también el día de hoy. Por eso, ¿en qué proceso estás? Y como no puedo ir a todos los versículos, si tú lees el capítulo 7 y el capítulo 8 de Génesis, encontrarás lo que voy a narrar a continuación. Y es que Noé tuvo un proceso dentro del arca. Primero, Noé necesitó fe para creer que era la voz de Dios. Segundo, para creer que lo que le mandaba hacer si era lo correcto, porque le había hablado de un juicio y que construyera un arca para algo, pero él ni siquiera sabía lo que estaba construyendo. En ese tiempo no había lluvia, por eso, ¿cómo iba a saber para qué iba a ser este arca? Esa es una fe que hace las cosas aún sin saber para qué, porque muchas cosas, a veces, no todas, algunas cosas en Dios, nuestra lógica no las entiende. A veces no entendemos por qué Dios nos guía a hacer algo, o por qué Dios nos manda a lugares que a veces decimos ¿por qué nosotros? O muchas cosas. Igual con Noé, es una fe para vivir creyendo en algo que ni siquiera hemos visto. Es una fe muy fuerte. Por eso Noé tuvo un proceso completo dentro del arca. Fe para escuchar la voz de Dios, fe para creerle, fe para obrar, fe para hacer en la misma forma en que Dios le dio una directriz, con las mismas medidas. Pero es importante entender que las aguas subieron 75 metros más alto que los montes, dice el capítulo 7. Y el proceso comienza así. Fueron 40 días de lluvia, de tormenta. Génesis capítulo 8, del 1 al 14 lo dice. Adicionalmente fueron 110 días más sobre las aguas. Capítulo 7, versículo 24. Sin dirección exacta para Noé, entró a un arca, estaba en medio de un diluvio, de una tormenta, pero no sabía para dónde iba. Después empiezan a disminuir las aguas, capítulo 8, versículo 1. Esto fue 150 días, gradualmente, poco a poco. Después se cerraron las fuentes. Yo creo que aquí Noé pensaría, terminó el diluvio. Pero dice que la barca se detuvo en el monte Ararat y se detuvo por 75 días. Estuvo allí. Las aguas seguían bajando aún y se empiezan a ver las cumbres, los montes. Después, Noé abre la ventana y envía un cuervo, pero aún no estaba seco totalmente. Entonces después vuelve a abrir la ventana otra vez, enviando una paloma. Pero la paloma volvió porque no tenía donde reposar, no había tierra seca aún. Y este proceso fueron otros 40 días.
Después vuelve a abrir, a mandar una paloma y ya regresa con una hoja en su pico. Y esto le mostraba que ya casi se secarían las aguas porque ya estaban viendo árboles, hojas, para que hubiese traído una hoja en su pico. Después vuelve a enviar a la paloma y la paloma no vuelve. En esto pasaron 14 días más. Después la tierra ya estaba secándose. Dice la palabra de Dios en el capítulo 8, versículo 13 al 14. Pero pasan 2 meses más. Después la tierra se seca totalmente. El arca reposa. Pero dura 1 mes más allí quieta el arca. Hasta que Dios abre la puerta. Esto es un proceso dentro del arca que duró un poco más de 1 año. Y tuvo diferentes procesos dentro del diluvio, en medio del diluvio. Y Noé dentro del arca, estando en Cristo. Por eso nuestra pregunta hoy es, en este tiempo con Dios para meditar todo el día, ¿en cuál proceso estás? Tal vez hasta ahora inició la lluvia, la tormenta, hasta ahora inició el problema, la necesidad, la escasez. O tal vez ya lleva un buen tiempo y no sabemos para dónde vamos. Hay muchos problemas en nuestra vida que nos llevan a tratar de meditar y la única reflexión es no sé para dónde voy, no sé qué va a pasar, no sé qué va a pasar con mis hijos, no sé qué va a pasar con esta casa, no sé qué va a pasar con mi matrimonio, no sé qué va a pasar con mi vida, no sé qué va a pasar con mi salud. Hay instancias en nuestra vida donde las tormentas, los problemas, las dificultades nos llevan a ir hacia una dirección en la cual no entendemos hacia dónde vamos. Y fue lo que le pasó a Noé, porque recordemos que el arca no tenía timón. Él estaba sin una dirección, sin entender hacia dónde iba. Pero después de esto empiezan a disminuir las aguas. Y sé que hay veces sentimos nosotros momentos donde decimos, wow, está pasando este problema, estoy empezando a ver la respuesta de Dios. Tal vez si era enfermedad me estoy empezando a sentir bien. Ahora no me dan tanto los dolores y empezamos gradualmente a ver la bendición de Dios. Pero dice que esto demora 150 días. En medio de que se cierran las fuentes, en que el barca se detiene en el monte otro tiempo, tal vez podríamos decir, ¿por qué aún no se abre la puerta? ¿Por qué aún continúa así si las aguas ya bajaron? ¿Por qué si ya estoy en un lugar alto, ya estoy en un monte, ya estoy seguro? ¿Por qué continúo sin que Dios abra puertas en mi vida? Pero vemos que el agua seguía bajando porque dice que se empezaron a ver las cumbres, los montes. Y es que resulta que a veces nosotros creemos que porque vemos que todo alrededor se está dando y que ya pasó la tormenta, solamente Dios sabe cuando aún falta agua por bajar. Solamente Dios sabe cuando hay montes que tenemos que descubrir. Solamente Dios sabe cuando realmente hay terreno seco. Él solo lo sabe. Pero hay procesos en nuestra vida que la ansiedad o la misma necesidad de ver resultados, de ver respuestas, de ver milagros, nos hacen querer ver todo alrededor como si ya Dios hubiese respondido. Pero nos damos cuenta que pasan los días y pasan los meses y decimos, Señor, ¿por qué? O Señor, ¿para qué? Como dicen otros. O Señor, muéstrame. O Señor, si pasa esto. O Señor, necesito. Señor, yo creo en ti, pero queremos bajarnos del barco. Queremos abrir la puerta a nosotros. Tal vez como Abraham, ayudarle, darle una manita a Dios en la promesa que le dio y tener un hijo con otra mujer que Dios no le había dicho que era con ella, sino que era con Sara. Y a veces nosotros le damos una manito a Dios tratando de que los milagros sucedan en nuestra vida, pero no es Dios. Después me enseña que había una ventana en esa arca. La ventana habla de una visión
y envía un cuervo, después una paloma durante un proceso. Pasan 40 días, después pasan 14 días más y continúan. ¿Cuántos de nosotros tenemos una visión, una palabra, como eso algo todavía que nos llena de fe y decimos aún tengo esperanza, aún continúo, aún sigo? Y seguimos mandando palomas y seguimos creyendo y seguimos esperando. Y cuando vemos que la paloma no vuelve decimos wow, Dios contestó a mis respuestas. Pero pasa que la paloma no vuelve y aún el barco, el arca, dura 2 meses más quieto en tierra seca. ¿Por qué Dios no abre las puertas? ¿Por qué, Señor, no contestas? ¿Por qué, bendito Dios, no continúas en este proceso? ¿Y por qué no lo frenas, Dios? ¿Por qué? Y después de esos 2 meses dice que la tierra ya seca totalmente, dura otro mes. Señor, más de 1 año en este proceso. Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Por eso, ¿en qué proceso estás? Yo quiero decirte con todo mi corazón, sí, tú eres de los que me estás escuchando y estás luchando sin Cristo. Aún no has aceptado al Señor como tu Salvador y estás luchando por tus hijos, por tu economía, por tu salvación, por salud de tus seres queridos, no sé qué sea. Estás luchando solo o sola sin Cristo. Te quiero decir que la primera invitación es para que entres al arca y permitas que Dios haga un proceso completo en tu vida como lo ha hecho con la nuestra. Porque no hay procesos a medias, no hay procesos empezados pero nunca terminados porque no existe tal cosa. Recordemos que solamente cuando lleguemos a la meta podemos decir que hemos terminado. Comenzamos, continuamos y concluimos. Por eso, ¿en qué proceso, en cuál proceso estás? ¿Estás en la mitad? Tal vez estás ya con las aguas disminuyendo, creyendo que Dios ya va a responder, pero es que pasan días y no pasa nada. ¿En cuál proceso estás? Tal vez ya estás en tierra seca. Pero lo importante que quiero hoy dejar en tu corazón, como Dios lo ha dejado en el mío, es que mientras estemos dentro del arca, mientras estemos en Cristo, no importa en qué proceso, en qué periodo, en qué instancia, en qué medida estemos de la carrera, pero de que vamos a llegar, de que la respuesta de Dios llegará a nuestra vida, de que veremos el milagro hecho en nuestra vida, lo veremos. Lo importante es entender en cuál proceso estoy y entender que si estoy en Cristo, Señor, sé que lo que tú has dicho es cierto, es real. Por eso, no sé si estamos tal vez en tiempo ya de enviar la paloma y esperar el poco tiempo que queda para poder ver respuestas y que Dios abra esa puerta. Lo importante es entender que Dios siempre ha estado y estará con nosotros, con todos los que queremos que Él esté con nosotros, porque Dios no nos forza. Dice primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. Ustedes no han sufrido ninguna tentación o prueba que no sea común al género humano. O sea, nada que sea, que no sea, que un humano pueda resistir. Dice, pero Dios es fiel. Dios no es fiel a nosotros, Dios es fiel a su palabra. Pero dice, Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él, Dios, les dará también una salida a fin de que puedan resistir. No está diciendo que Dios nos va a dar la tentación. Está diciendo que cuando llegue el día de la prueba, cuando llegue el día malo, también con ese día, si estamos en Él, nos dará una salida a fin de que podamos resistir. Esa salida es la puerta que Noé estaba esperando que se abriese en el arca para entender que ya habían llegado al otro lado. Si estamos tal vez en el tiempo de la tentación, de la prueba, creamos que Dios también nos dará una salida a fin de que podamos resistir y pasar al otro lado. Oremos. Padre hermoso, gracias por esta hermosa mañana, gracias por este tiempo y gracias, Dios, ayúdanos a vivir, a asumir y a tener procesos completos, Dios, en nuestra vida.
Ayúdanos a continuar en el arca, Dios, creyendo, teniendo nuestra confianza, porque sabemos que la fe espera, es certeza de lo que se espera, bendito Dios. Por eso esperamos, estamos flotando, Señor, tal vez sobre la tempestad, pero esa es una fe que nos hace flotar, si lo puedo usar, sobre los problemas, sobre las dificultades, sobre las angustias, sobre muchos procesos que podremos estar viviendo, porque solamente la fe puesta en ti es la que nos ayuda a salir adelante. Gracias, Padre, por este hermoso tiempo. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos. Y si Pablo y Silas te adoraron y las cadenas les fueron quitadas.